Bienvenidos al programa semanal de Etius Analiza. Yo soy Luis Cepeda y me acompañan Damián García y Álvaro Parres, que es coordinador de la carrera en Ingeniería, Seguridad e Informática aquí en el ITESO. Como estuvimos viendo en algunos programas pasados, una de las apuestas más fuertes de Enrique Peña Nieto en su sexenio fue la implementación o la digitalización del país. Esto lógicamente acarrea algunas cuestiones de ciberseguridad, que es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Una de esas características fue la implementación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que el objetivo principal de esta estrategia, que se los voy a compartir, es identificar y establecer las acciones en materia de ciberseguridad aplicables a los ámbitos social, económico y político que permitan a la población y a las organizaciones públicas y privadas el uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación. Bueno, te queremos preguntar, Álvaro, ha habido mucha crítica de la sociedad civil y también del sector privado de que esta realmente no es una estrategia, que se encuentra como un documento nomás y que falta mucho de la implementación. ¿Qué nos podrías comentar sobre esto? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que se publica el año pasado, 2017, es un documento bastante corto para hablar de una estrategia. En la realidad es un documento que no excede las 30 páginas y que realmente después de analizar todo el documento no encontramos realmente una estrategia en este documento. El documento parece más un inicio de trabajo, un plan de acción de qué hay que hacer a futuro, pero realmente en ningún momento implementa ni las estrategias a nivel técnico, ni las estrategias a nivel jurídico, ni las estrategias a nivel legislativo, con lo cual podamos crear realmente un entorno de ciberseguridad a nivel nacional. Bueno, parte de las reformas del sexenio que está terminando fueron en materia de protección de datos personales. Se creó la Ley General de Protección de Datos Personales y en este documento, en esta ley, las empresas privadas y los organismos públicos están obligados a proteger los datos personales de los usuarios. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad también comenta algo al respecto y nos preguntamos si estas medidas ya forman parte de las acciones del sector privado, quizá gracias a la estrategia, quizá a pesar de la estrategia. ¿Se podría decir que el sector privado está haciendo algo por la protección de los datos personales en México? Sí, el sector privado creo que tiene mucho más tiempo que el sector público cuidando los temas de seguridad. Efectivamente, se creó la Ley de Protección de Datos Personales en propiedad de terceros y terceros obligados, lo cual ha provocado que las instituciones realmente privadas tengan que crear esquemas de ciberseguridad para poder proteger esta información. Recordemos una cosa, al sector privado le interesa proteger la información de sus clientes, no únicamente por cumplir una normativa o por cumplir lo que nos indica una ley, sino también por el servicio que le da a sus clientes y proteger a sus propios clientes, que es su fuente de recursos al final del día. Entonces, yo diría que el sector privado ha caminado en el tema de ciberseguridad mucho más que el sector público, a pesar de la estrategia, no por consecuencia de la estrategia. Sí, de hecho me parece que ese ha sido como uno de los aciertos dentro de esa estrategia, como darle ese rol de o esa importancia al sector privado, a las instituciones públicas y a la sociedad civil, porque aun cuando sea el gobierno el que, digamos, de alguna manera debe disponer o salvaguardar estos derechos, también es competencia a veces incluso de la academia, de, como ya dije, el sector civil, y es algo que tiene que estar ahí, y eso sí me gusta de la estrategia, que da como esa importancia y ese papel. Ahora, hablando del sector público, ¿qué tendría que venir ahora con la estrategia, ya pensando como hacia futuro? Ok, yo creo que algo importante es realmente empezar a entablar una estrategia. Creo que el sector privado hay bastantes estándares a nivel nacional, a nivel internacional, hay acuerdos, hay varios de donde podemos empezar a jalar acciones concretas de seguridad y crear normas alrededor de esto. El sector público hoy en día empieza a cuidar ciertos factores. Tenemos al día de hoy ciberpolicías, tanto federales como en algunas entidades federativas, pero realmente lo que sigue es realmente escribir una estrategia. El documento que hoy se presenta como estrategia es más bien un banderazo de inicio,
más no trae estrategias, no trae acciones, no trae algo concreto de qué cuidar, cómo cuidar, y lo más importante es cómo vamos a legislar sobre esto. Nos comentas que el sector público, podemos decir que hay un rezago comparado con el sector privado, y esto lo podemos ver en las noticias. Siguen habiendo ataques al sistema de pago interbancario, SPEI, siguen encontrándose bases de datos del INE, listas nominales en comercio electrónico a su venta. Entonces nos preguntamos si existe la capacidad de las fuerzas de seguridad, las ciberpolicías, de perseguir esta clase de delitos, o se encuentran rebasados en este ámbito. Yo creo que aquí hay varios datos importantes. Casi los ataques al sistema interbancario SPEI, las bases de datos personales que se han encontrado tanto del Seguro Social como del Instituto Nacional Electoral, realmente han sido bases de datos que están en posesión de empresas privadas que no han tenido el cuidado de resguardarlas de manera adecuada, o en el caso de SPEI de mantenerse realmente actualizados. Entonces, realmente, ¿cuál es el problema aquí? Para que el Estado pueda perseguir estos delitos, lo que necesitamos es realmente una reforma en el tema jurídico. Pongo un ejemplo muy sencillo. Vamos a decir que el día de hoy se contrata una empresa para que haga un análisis sobre la base de datos del INE. Los partidos tienen acceso a la base de datos del INE. Esta base de datos se carga en un servidor que a lo mejor está ubicado en otro país, en Asia, en China. El administrador es una persona que trabaja en Estados Unidos. Entonces, ¿ante qué ley demandamos? ¿A quién acusamos? Son muchos escenarios que hoy en día la ley no contempla. Entonces, lo que falta es, por un lado, modificar las leyes a fin de que podamos tener realmente una ley contra los delitos cometidos en el área cibernética, y obviamente capacitar a jueces y al Estado para poder aplicar esta ley. Otro tema que compete dentro de la ciberseguridad es el tema del espionaje y la invasión de privacidad. Dentro de los últimos meses hemos escuchado notas sobre Pegasus, sobre el espionaje a periodistas. ¿Qué tan bien capacitados estamos en cuestiones de seguridad en este aspecto? ¿O qué papel juega también aquí el gobierno dentro de estos temas de espionaje? Ok. Respecto a los temas de espionaje, Galileo en el 2015, Pegasus en el 2017, que han sido los casos más famosos, aquí haría yo un paso atrás. Lo más importante es aclarar que normalmente este tipo de ataques, sobre todo a celulares que ha habido, han funcionado más por el lado de la ingeniería social. ¿Qué es esto? En el caso de Pegasus, al reportero le llegaba un link de te tengo una nota exclusiva, el reportero abría el link y con eso infectaba su celular. Ahora, ¿qué capacidad tiene el gobierno para hacer este tipo de espionaje? Es muy alta por la capacidad económica. Los grupos de hackers que se encargan de hacer esto son conocidos. Digo, en el 2015, cuando se revelaron muchos de estos datos, se reveló que simplemente México como país había gastado 5 millones de euros pagando a grupos de hackers para hacer espionaje. El puro estado de Jalisco, 13 millones de pesos. Entonces, esa es su capacidad. Es una capacidad monetaria para poder contratar este tipo de servicios en contra de terceros. Los actores que han sido blanco de este tipo de ataques, como son los periodistas, reporteros, defensores de derechos humanos, también empresarios en el sector privado, ¿ellos tienen alguna posibilidad de defenderse ante estos ataques, ante esta capacidad del gobierno que tiene para espiar? Sí tienen una capacidad. El problema que tenemos es un problema de cultura y capacitación. Estamos hablando que la gente que ha sido víctima de esta no es persona que sea nativa en una cultura digital. Entonces, obviamente, es muy sencillo atacarlos. Como lo decía hace unos momentos, la forma de atacar a estas personas no ha sido un ataque realmente de magia, así como que mágicamente intervinieron en su línea celular y escucharon la llamada, sino que más bien ha sido que a través de algún tipo de engaño, algún tipo de ingeniería social, han logrado infectar los dispositivos de estas personas. Aquí lo más importante al día de hoy, y lo hemos mencionado en diferentes foros, es empezar a crear esta cultura de ciberseguridad en los usuarios, que al final de cuentas es la parte más vulnerable. Sí, de hecho, esa iba a ser un poco mi próxima pregunta sobre la cultura en ciberseguridad. ¿Qué consejos a la población en general para no caer en ese tipo de engaños podrías dar? El primero es usar el menos común de los sentidos, que es el sentido común. Lo más importante es nunca hay que confiar. Siempre lo comento en foros, nadie regala nada. Las cosas gratis no existen. Yéndonos a cosas más
mundanas. Obtener los mensajes de WhatsApp de alguien más no se puede. Son cosas como que de repente suenan mágicas y creemos que sí, pero realmente son canales para podernos atacar. Entonces, es nunca acceder a ligas o bajar software de personas que no conozcamos, que no estemos seguros que son. En el tema de los smartphones, el mínimo de aplicaciones. Realmente, de repente es impresionante la cantidad de aplicaciones que tenemos en los smartphones. Reducirlo al mínimo que sea realmente necesario. Hay que tener en cuenta que el cibermundo, el ciberespacio es una selva y hay que tener mucho cuidado de qué entramos y qué no entramos y qué publicamos ahí. Nos gustaría terminar preguntándote, ¿qué le falta a la estrategia nacional para mejorar el estado de protección de datos personales en México para poder estar a la par con otras naciones que están más avanzadas en la materia? Como lo he venido mencionando, legislar conjunto con esto. Vamos a decir, caso tan sencillo, ¿no? Si yo le entrego, yo como gobierno, le entrego a alguien privado una base de datos que tiene que ser resguardada y esta base de datos se encuentra pública, realmente que existan leyes que me dejen llevar ante la justicia al responsable de esto. Que a lo mejor sea el DBA, a lo mejor es la empresa. Que la justicia nos diga quién va a ser, pero que conozca, porque eso que va a provocar que absolutamente toda la pirámide se tenga que capacitar y tenga que cuidar ese tipo de elementos. Bueno, pues ya no queda nada más que decir, más que esperar. Estamos aprovechando ya el cambio de sexenio, monitorear de alguna forma qué acciones se van a seguir tomando en este tema. Y pues eso es todo. Eso ha sido otra semana en Inicio Analiza. Sigan nuestro contenido en redes sociales para más información y nos vemos la próxima semana.